con el primer tema del tercer bloque. De aquí en adelante son 5 temas, pero las enfermedades la verdad son muy cortas. Entonces, va a ser rápido. Ya que estamos en la recta final. ¿Cuándo se termina el semestre? Julio. Ok. Vamos a comenzar con una de las enfermedades más características, que es un proceso inflamatorio del músculo y siempre es localizado. En este caso tenemos la miositis localizada, que es un proceso inflamatorio muscular que tiene diferentes etiologías, puede ser traumático directo o indirecto. Característicos de las inyecciones mal puestas. Esto es característico. Esta enfermedad la colocamos así, es para que aprendan o enseñen a quien vayan a enseñar, ya sea que tenga una granja, ya sea que tenga una clínica, un auxiliar, a aprender a inyectar. Porque las miositis localizadas siempre son lesiones secundarias a una mala inyección. Pero también puede ser secundaria a un proceso degenerativo del hueso o de la articulación. Inflamaciones de los músculos, largo dorsal, el psoas, el glúteo, puede ocurrir después de un ejercicio extenuante en la parte de equinos, donde nosotros podemos visualizar, que recuerden que nosotros siempre le vemos la altura y la posición de los músculos glúteos a lo que es el equino, y donde vemos un aumento de la zona afectada, y no necesariamente es la apófisis ilíaca del ilion, del ala del ilion, sino que es un proceso inflamatorio localizado. Y siempre lo podemos pensar que cuando nosotros estamos hablando de equinos, es que pudo haber tenido un ejercicio fuerte o incluso pudo haber tenido una lesión porque hubo una mala pisada. La mala pisada conllevó a un proceso inflamatorio que comprimió en la rodilla, por ende se afectó, ya que el equino siempre busca elevar el miembro anterior y puede generar la inflamación. El miembro afectado, perdón. La clínica: en el estado agudo hay dolor a la palpación y en los músculos afectados. Por eso es que cuando ustedes estén, quien se encargue de la parte o que le guste la parte de equino, ahí se toca, bueno, en todas las áreas se debe tocar mucho, pero más que todo en la parte de equino, porque la equino siempre hay que hacer fuerza, sobre todo en la separación de los glúteos medios y glúteos mayores, porque ahí es donde se deben dar principalmente las lesiones. Entonces ustedes siempre pasan y hacen el movimiento sobre los glúteos, y cualquier presión que se ejerza sobre esta área afectada que tiene dolor puede ayudarlos a pensar a que sea una lesión no sobre la zona, sino sobre los cambios, incluso sobre las falanges. Aquí podemos observar donde hay una afección, este lado del que está normal y este es el lado que se ve inflamado. ¿Por qué? Porque siempre está sobrepuesto sobre la zona sobre el miembro donde no está afectado. Por eso siempre está así. Esta es la zona afectada, esta es la zona inflamada y siempre va a estar en reposición. Pero esta es el más característico cuando nosotros vamos a visualizar un caso de miositis. ¿Por qué? Porque se ve la zona afectada, inflamada, lesionada, y esto es por una mala inyección. Siempre. El caso más común en equinos es por ejercicio, pero en general, en todas las lesiones, en todas las especies, siempre es una mala inyección. No hacen una buena asepsia, no cambian las inyecciones, utilizan los fármacos que son precipitados, utilizan los fármacos que son altamente irritantes y no dividen la dosis. Recuerden que la dosis máxima para un equino que podemos colocarle de 5 máximo 10 ml, pero máximo. Quieren colocarle 30, 40 ml, lo que le corresponde en una sola zona, y no debería ser. Algo que nosotros vamos a visualizar tomando este tema es, por ejemplo, que uno de los tratamientos para babesia, específicamente en pequeños animales, es babesia canis. Y resulta que el tratamiento específico para la babesia es el diaceturato de imidacel, que se utiliza 3.7 miligramos por kilogramo.
Bien. Resulta que animales por encima de 20 kilos siempre tiene dosis por encima del medio cc. Medio cc. Pero esto resulta que es un fármaco que es altamente irritante y tienen que colocarse sí o sí vía intramuscular profunda, porque el proceso de lesión, el proceso irritativo, abrasivo de este fármaco es alto. Resulta que nosotros calculamos una dosis por estos animales que creo que le corresponde 0.8 ml, estamos por encima de 0.5. Intramuscular profundo. Se le inflama y se le dematiza todo el mundo. No llegamos ni a 1 ml y producimos ese efecto. Y no es que se infectó, no es que se lesionó, es que el fármaco es así. Y pasa. A mí me pasó como 2 o 3 veces. Que le calculé, me acuerdo tanto, a un gran danés, Arlequín. 0.8 le correspondía vía intramuscular y duró 3 meses con edematización del miembro posterior. No hubo pérdida de la movilidad, no hubo pérdida de muscular, pero sí hubo edematización del miembro. Y eso pasa mucho por el diaceturato de inminación. Así que tienen que controlar no por encima de 0.5 ml cuando es un animal de talla alta. Eso como concepto. Tratamiento. La terapia va dirigida a corregir la causa primaria. Por supuesto, la mayoría de las afecciones de las vías musculares es reposo, pero actualmente no se recomienda tanto el reposo. ¿Por qué? Porque resulta que en reposo hay éstasis o paresia muscular. Al haber paresia muscular del órgano afectado, siempre hay deterioro, degeneración del músculo, por eso siempre hay alta cantidad de ácido láctico. Y si hay altas cantidades de ácido láctico, es bastante, produce siempre miositis por procesos degenerativos musculares. Y al producir reposo en estos animales que están con alto contenido de ácido láctico porque no pueden moverse, al entrar en reposo después de una lesión, produce miositis o retención de ácido láctico, lo que produce necrosis muscular, lo que va a llevar a una relativización de la lesión, o sea, va a demorarse en la recuperación. Por eso cuando ustedes van al gimnasio, que tienen tiempo sin ir al gimnasio, le dan con todo el primer día porque se sienten enérgicos, al día siguiente no se pueden parar y no quieren ir. Pero muchos van, así que no van. Resulta que en ese paso de reposo se acumula este que está acá. Y si ustedes no mueven el músculo, tampoco es que van a colocarse ejercicios de alta demanda, tampoco es que van a colocar peso. Si ustedes van en ese proceso de adaptación, ustedes tienen que, si al día siguiente amanecen mal, tienen que caminar, movilizarse, para disminuir este ácido láctico. Por eso ahorita cuando hay lesiones a nivel musculoesquelético, ya no es tan recomendable el reposo. Y se cambió el reposo por ejercicio leve. Que no tenga demanda. No van a colocar a correr un caballo, no van a colocar a saltar un perro. No, ustedes lo colocan a caminar y a pasar suave. Cuando hay un proceso de afección muscular, y lo tengo tanto para los animales como para ustedes mismos, si hay un proceso de inflamación muscular, no se utiliza. Por eso es que actualmente tampoco se enyesa la persona cuando hay un traumatismo. Lo que se hace es que se colocan unas cánulas de fijación, una férula. Y entonces ustedes lo que hacen es movilizar, pero poco. Porque si no, aparte de que es la acumulación del ácido láctico, también hay, si hay inmovilizaciones, atrofias musculares. Y eso pasaba mucho cuando se enyesaban, se les quitaba el yeso y tenía un brazo así y el otro así. O una pierna así y la otra así.
Eso pasa mucho, por eso es que ya ahorita no se hace ese procedimiento. Simplemente se colocan férulas para facilitar el movimiento. Por supuesto, la administración de agentes antiinflamatorios puede ser útil. Pero punto importante cuando nosotros estemos diseñando una terapia para lesiones es que siempre es bueno utilizar corticosteroides cuando no hay infección. Ese es el punto importante. Nosotros siempre colocamos esteroides siempre y cuando no haya infección, porque está contraindicado el uso de esteroides en procesos infecciosos. ¿Por qué? Porque no hay diabetes. Inmunosupresión, entonces retrasa la circulación, retrasa la lesión. Esto siempre lo pueden pensar. Si es una herida traumática, lacerativa, compresiva, lo que ustedes quieran, si no hay salida, si no hay proceso infeccioso, pueden utilizar corticosteroides. Y para evitar los efectos del Cushing, no más de 4 días. Porque después del cuarto día es donde ejerce la acumulación. Si ustedes pueden colocar, iniciar una dosis de esteroides por 4 días, lo pueden eliminar bruscamente. Pero si ejercen por más de estos 4 días, tienen que ser siempre la dosis del retiro. Siempre. Nunca utilicen esteroides por tiempo prolongado sin dosis de retiro, porque si no van a generar un Cushing iatrogénico, que es el pan nuestro de cada día actualmente, de tanto uso y abuso de los esteroides. Ok. Tenemos relajantes musculares como el metoprolol, que puede ser de gran ayuda para estos casos, incluso el tiocolchicócido, terapias locales con parches calientes, luz infrarroja y masajes, que pueden ayudar también a la recuperación de un proceso inflamatorio localizado. Infiltraciones musculares con vitamina B12, corticosteroides y Zarapin son efectivos para esta zona. En este caso podemos utilizar lidocaína. Esto es lo que llamamos en la equinoterapia la acuapuntura. Acuapuntura. Porque son infiltrados específicos de acuerdo a los orientales que utilizan mucho la acupuntura en puntos específicos de las áreas afectadas. Entonces, este punto tiene un nombre, este punto tiene un nombre, este punto tiene un nombre, y así va. Y en zonas específicas donde hacemos combinaciones de vitamina B12 más lidocaína, incluso más dexametasona, cuando hay áreas afectadas, tienen un efecto generalizado. Entonces no empezamos a hacer las lesiones o las infiltraciones sistémicas de vía intramuscular profunda, no. Tenemos puntos específicos que distribuyen el fármaco de forma específica para que afecte todo el área afectada. Y eso es lo que se denomina en la clínica deportiva equina como acuapuntura. Quien sabía mucho de esto es el que sabe mucho de esto, es el doctor Eurosemeco. Lo utiliza mucho. Ojalá lo dejen participar el año que viene cuando les toquen a ustedes en clínica de equina. Es muy buena la parte de medicina deportiva. Lo malo es que los equinos fueron muy desplazados y bueno, ahorita casi no hay mucha demanda por equinos. Ajá. Con eso terminamos la parte de miositis localizada. Ahora vamos a hablar de una patología no tan común, pero sí puede presentarse en clínica de pequeños animales, que es la miositis masticatoria. Se define como una miositis de los músculos masticatorios. ¿Y cuáles son? Masseter, temporal, digástrico. Ya está. Macetero, temporal, ¿cuál más? Digástrico. ¿Cuál más? El pterigoideo.
mayor y menor. Pero felicíteme. Está bien. Involucra únicamente los músculos masticatorios, todos aquellos músculos que se encargan de la lesión. Y este músculo es fácil de ubicar porque está por encima del temporal, por eso se llama, por supuesto, el músculo temporal, y es fácil de encontrar, incluso para uno, porque si ustedes muerden y le echan la mandíbula hacia atrás, lo que sienten es la tensión en esta zona. Ese es el músculo temporal. Por supuesto, el massétero. Pero esta lesión o esta afección afecta principalmente estos músculos, los que sirven de relleno al cráneo. Por eso cuando hay lesiones compresivas, degenerativas, por este proceso de miositis, siempre hay esas depresiones, tanto en los músculos temporales como en los músculos masseteros, visualizándose mejor el maxilar superior. Entonces, puede aparecer en cualquier raza de perro, pero el pastor alemán, la raza retriever, el Doberman Pinscher y otras grandes son las más comúnmente afectadas. Principalmente se afectan en los perros jóvenes o de edad media. Pero tenemos dos fases cuando nosotros hablamos de miositis localizada. Primero tenemos una fase aguda, donde la forma aguda de la enfermedad implica la inflamación o hinchazón dolorosa recurrente de los músculos temporales y el masséter. Hay fiebre y una linfadenopatía submandibular y preescapular. Y amigdalitis están presentes de forma variable. El animal presenta resistencia a la palpación de los músculos de la cabeza y a intentos de abrir la boca. Que esto suele pasar cuando a veces ustedes intentan abrir la boca y eso siempre hay resistencia por parte del animal. Muchas veces simplemente que no quiere abrir la boca. Pero otras veces es que cuando ustedes están palpando hay rechazo, cuando hay la palpación de los músculos temporales y puede estar asociado a esta patología. En la fase crónica, porque primero todavía no hay esa canalización que se observa en estos casos, porque no hay atrofia muscular, pero cuando se hace crónica, hay atrofia progresiva grave de los músculos temporales y masséteros, lo que da como un resultado una apariencia de una cabeza de forma de calavera. Y los glóbulos oculares pueden hundirse. Entonces nosotros vamos a visualizar estos perros o estos caninos, si no están en una fase caquéxica generalizada, cabe destacar, porque esto lo podemos ver en animales en condiciones de cario rescatados, pero, por si acaso, por encima de los temporales siempre va a estar una fase depresiva. Aquí se puede observar muy bien el cigomático, aquí tiene el temporal, y todo esto se ve atrofiado. Aquí volvemos a observar el temporal y el masséter. Siempre se ve esa atrofia de esa musculatura. ¿Qué pasa? Resulta que esto es una patología de carácter inmune. Esto es principalmente inmunomediado, de forma idiopática. No se sabe cuál es la causa específica que afecta a los anticuerpos que se producen antimúsculos de la masticación, pero se ve. Entonces siempre se ve en una fase aguda inflamación y después se ve atrofia. En estos casos el diagnóstico es principalmente por los hallazgos clínicos, no hay nada específico. En el hemograma puede ser normal o revelar una anemia leve o una leucocitosis con neutrofilia, pero nada que nos pueda descartar que sea un proceso inflamatorio. La creatinikinasa sérica, el aspartato aminotransferasa y las concentraciones de globulina aumentan ocasionalmente. Esto porque son proteínas inflamatorias de fase aguda. Esto porque hay un proceso de lesiones musculares, de deterioro hepático, y esto cuando hay daño muscular. Cuando hay daño muscular, su fiel amiga va a ser la creatinikinasa. También la puedes conseguir como la creatininfosfatoquinasa. Es lo mismo.
Es una proteína específica que identifica la degeneración muscular. Cuando ustedes observen o piensen en un proceso degenerativo muscular, ya sea compresivo, irritativo, degenerativo o a consecuencia de un balance energético positivo, ustedes piden creatinina para ver si ese balance energético, si esa lesión, en este caso esta miositis a causa del proceso inmune, está deteriorando o está degradando los músculos. Esto es lo que nos va a indicar que en este caso, cuando nosotros vemos a ese paciente que tiene tanto masséteros como temporales y no le podemos abrir la boca, está en un proceso inflamatorio muscular, porque hay un aumento de la creatinina quinasa, lo que nos indica que se están degenerando esos músculos específicos. No hay otra lesión a nivel de todo el tronco, ni en los miembros anteriores ni en miembros posteriores, solamente en cabeza. Vemos que la creatinina quinasa está elevada, se están degenerando esos músculos. Y eso lo ven aquí. Por ende, si se degeneran los músculos, ¿qué liberan ellos? ¿Ah? Aparte del ácido láctico. ¿Qué le da el color a la sangre? Mioglobina. Ah, bueno, mioglobina. Mioglobina. Cuando genera esa mioglobina, tiene que pasar por el hígado. Por ende, cuando hay procesos degenerativos musculares, se produce, no obstante liberación de ácido láctico, se produce mioglobina. Y la mioglobina tiende a ser tóxica, por ende, fuerza al parénquima hepático a trabajar. Y va a haber un aumento de la aspartato a la aminotransferasa. Y las concentraciones de globulinas tienden a aumentar. Porque las globulinas son ¿qué? Anticuerpos. Anticuerpos. Entonces ustedes empiezan a sacar gomatosis. Proceso inflamatorio de músculos masticatorios. 1. Creatinina quinasa alto, un proceso de destrucción muscular. 2. Aspartato a la aminotransferasa elevado, proceso de degeneración muscular, liberación de mioglobina, lesión hepática. Y 3. Cuando depuramos las proteínas totales en albúminas y globulinas, vemos que las globulinas están aumentadas, lo que indica que es un proceso inmune. Entonces, aquella patología que yo les mostré que genera un proceso inflamatorio masticatorio de los músculos de la masticación, que produce deterioro a nivel muscular, que aumenta el metabolismo hepático y aumenta las lesiones de globulina, es la miositis masticatoria, porque es un proceso inmune. ¿Cuál sería el tratamiento? Punto. Así se saca. Si tenemos creatinina quinasa, proceso degenerativo, aumento de la concentración del metabolismo hepático, y si tenemos globulinas altas, inmune. ¿Cuál es la cura para el inmune? Glucocorticoides, esteroides, deprimir el sistema inmune para que no siga destruyendo más células. Así se saca. La lógica dice que si están las globulinas aumentadas, está un proceso degenerativo y no hay un proceso de infección porque lo que tiene es una neutrofilia leve, es inmune. Y si es inmune se cura con esteroides. Pero resulta que el animal tiene Cushing. O esto no puede utilizarse, o se termina el tiempo, porque cuando ustedes lo usan en dosis de retiro, el tratamiento es largo, puede durar 2 meses, 4 meses. Pero no le puede dar glucocorticoides de por vida, porque si no generan un Cushing iatrogénico. Al generar un feedback negativo para ACTH. Bloquean ACTH, producen atrofia de las células corticotropas a nivel de hipófisis, no generan más ACTH, no hay más cortisol. Cushing. ¿Qué pasa? Ustedes en la fase inicial de este tratamiento, ustedes colocan esteroides porque es lo que hace más efecto, hace más rápido y produce depresión. Aparte de la fase del proceso antiinflamatorio.
que generan los esteroides por inhibición del araquidónico. Pero cuando, como ustedes saben que esto es un proceso inmune, es de por vida, ustedes necesitan utilizar inmunosupresores. Para eso utilizamos la azathioprina. Incluso también pueden utilizar el metronidazol, que se utiliza mucho para el lupus eritematoso sistémico y otras patologías. Pero todo se basa en suprimir el sistema inmune. Cabe destacar que si ustedes están indicando un tratamiento a un paciente con una fase de inmunosupresión crónica, está propenso a múltiples patologías. Pero lo que le va a impedir que coma y que se degenere, por lo menos lo controla. Lo otro ustedes se encargan después. Antibióticos, lesiones, preventivos, etc. Comienzan primero con glucocorticoides, le colocan la fase de dosis de retiro y después, de por vida, inmunosupresores no esteroideos. ¿Dudas? Vamos para la siguiente. Síndrome de rhabdomiólisis equina, también conocida como la enfermedad de los lunes por la mañana, la azouria, la mioglobinuria paralítica o rhabdomiólisis intermitente crónica. Esta es una enfermedad que se conocía mucho o se presentaba mucho en aquellos casos donde siempre había un proceso, un periodo de descanso prolongado en los equinos, porque estamos hablando de rhabdomiólisis equina, que ellos, por ejemplo, en el hipódromo de San Carlita, el extinto, ellos siempre trabajaban el jueves, las carreras eran los jueves, el obrero trabajaba hasta el viernes, se lo pegaba sábado y domingo, el caballo no trabajaba sábado y domingo. Vamos a decir que ese es un periodo de descanso para el caballo. Por ende, el lunes, después de 2 días de descanso, el animal volvió al trabajo cotidiano como si no hubiese pasado nada. Eso hace que en este periodo de reposo se acumuló ácido láctico y en el momento de volver al trabajo pasó por el mismo ejercicio, rompió más células, se degeneró más los músculos, produjo un proceso inflamatorio generalizado y produjo al final una rhabdomiólisis equina, porque el ácido láctico se contuvo por mucho tiempo en las fibras musculares, lo que propuso un proceso degenerativo. Esto es lo que pasa en el síndrome de rhabdomiólisis equina. Después de un periodo prolongado, hay animales que siempre están en un constante trabajo, los colocan a ejercicio nuevamente de forma abrupta, sin adaptamiento, produce rhabdomiólisis equina. La etiología ocurre el resultado de una cantidad de factores predisponentes, pueden actuar de forma individual o en combinación, porque esa es la causa más común, por eso se llama enfermedad de los lunes por la mañana. Pero una alteración de la dieta donde aumenta gran cantidad de carbohidratos o de alimento concentrado puede generar rhabdomiólisis. Lo menos importante es un cólico equino. ¿Cómo es el estatus de entrenamiento de ese equino? Puede identificar cuál es la posible patología, si tiene un periodo prolongado de descanso y después una fase de entrenamiento fuerte. Factores endocrinos también puede generar una deficiencia de los factores de crecimiento, puede generar un síndrome de rhabdomiólisis. Una historia previa de que haya sufrido de rhabdomiólisis también puede predisponer a sufrir rhabdomiólisis equina. Y otros factores como la hipoxia local cuando hay procesos traumáticos, pero muy común, la deficiencia de vitamina E y selenio puede predisponer a generar síndrome de rhabdomiólisis. Infecciones víricas, por supuesto, anormalidades heredadas por la regulación del calcio intracelular, esto ya es poco frecuente porque es genético. Pero ¿qué pasa? Sea cual sea la causa desencadenante, va a haber una pérdida de la integridad de la membrana muscular. Al haber una pérdida de la membrana muscular, va a haber una disfunción muscular, lo que va a generar
una disfunción muscular, va a haber hipoxia celular, por ende va a haber muerte muscular. Él va a liberar mioglobina y creatinina quinasa o creatinina quinasa hacia la sangre. Pero resulta que yo les insistí mucho que cuando hay procesos degenerativos celulares, ya sea por hemólisis que produce una nefropatía o una ictericia prehepática, porque se libera hemoglobina que se transforma en bilirrubina, y ella, al igual que mioglobina, cuando pasan por riñón son nefrotóxicos porque producen una nefropatía, en este caso mioglobinúrica. Pero en general, tanto por hemoglobina, por bilirrubina o por mioglobina, es una nefropatía pigmentaria. Lo que va a conllevar a un proceso de inflamación de los glomérulos, una nefritis que conlleva de tiempo prolongado a una insuficiencia renal, pero en fase aguda. Fase aguda es reversible. Si tenemos altos contenidos de mioglobina, el riñón lo va a seguir eliminando, va a hacer lo posible para eliminarlo, aunque sea tóxico. Por ende, cuando nosotros vayamos a visualizar la orina, van a ver gran cantidad de mioglobina. ¿Y cómo es la mioglobina? Ambarina. Roja es hemoglobina. Rojizo a ambarino, casi oscuro, es mioglobina. Son cosas que tienen que diferenciar. Yo le hice la presentación de los tipos de orina en enfermedades urinarias. Cuando es un rojizo casi marrón es mioglobina. Cuando es rojo puro es hemoglobina. Y eso lo tienen que saber diferenciar. El diagnóstico. El diagnóstico de estas lesiones es basado, por supuesto, en la clínica. Está basado en la historia, signos clínicos y hallazgos de laboratorio, donde hay un aumento de la creatinina quinasa que estimula el metabolismo hepático, por ende hay un aumento de la aspartato aminotransferasa en suero. ¿Qué realiza? Esto lo es en relación a la clínica y el metabolismo. Pero el diagnóstico definitivo se basa en biopsias. Todo diagnóstico definitivo se basa en biopsia. Tumores, inflamaciones, todo se basa en una biopsia. Y si recuerdan en histología que los núcleos de las fibras musculares siempre son periféricos. 1, 2, 4, siempre son periféricos. Cuando hay un proceso degenerativo muscular, el núcleo se va al centro, lo que nos indica un proceso degenerativo muscular característico del síndrome de rhabdomiólisis equina. Diagnóstico definitivo por una biopsia muscular. El tratamiento de los animales con la afección leve pueden ser tratados con reposo y fenilbutazona. Ya hablamos sobre lo del reposo. En los caballos con afección grave, los objetivos del tratamiento son aliviar el dolor y la ansiedad y prevenir una mayor destrucción del músculo y mantener el balance hidroelectrolítico. En algunos casos graves, cuando se dan efectos traumáticos, sí se recomienda el reposo absoluto, pero vuelvo y repito, ya hablamos sobre lo que es el reposo. Y el fluniximab, carprofeno y fenilbutazona como analgésicos antiinflamatorios. La acetilpromacina también puede ayudar como relajante muscular, fluidos poliiónicos intravenosos, bicarbonato de sodio para contrarrestar la acidosis láctica o la acidosis metabólica, y si hay hipocalcemia se recomienda la administración de borogluconato de calcio. Igualmente aquí tenemos un relajante muscular como el betomarcarbamol. El control es un programa de ejercicio regular porque todo se basa en la prevención. En algunos casos la sedación con fenilbutazona para evitar el ejercicio exacerbado, corregir las deficiencias de vitamina E y selenio, administración de nutricionales misceláneos
Y una dieta alta en grasa, al menos en un 15% de energía digestible, te será aportado por las grasas. 2 copas al día pueden ser suficientes. Ahora, ¿sí esto es rápido? Aquí ya empezamos a la recta final. Enfermedad articular degenerativa. La enfermedad articular degenerativa no es nada más que un proceso degenerativo, valga la redundancia, del cartílago hialino articular. Del cartílago hialino. Esto puede ser normal en pacientes pediátricos, puede ser traumático en malas posturas, o puede ser o puede presentarse por traumatismo. ¿Qué pasa? Normalmente, anatómicamente, fisiológica y histológicamente, el cartílago hialino evita el roce directo sobre las superficies óseas de las dos epífisis, ya sea de todas las articulaciones de carácter sinovial, que por ser sinovial tienen cápsula sinovial, cartílago articular y líquido sinovial, aparte de su ligamento cruzado, los ligamentos laterales, mediales. Pero todo se basa en que esa articulación tiene movimiento para facilitar, para la redundancia, el movimiento. Pero a medida de que va pasando los años, porque los años no perdonan, a medida de que se usan de manera exacerbada, se golpean, no guardan reposo, o por lo menos no disminuyen los traumatismos, o no corrigen las malas posturas, que es lo que normalmente pasa, se empieza a degenerar la articulación porque hay una mala posición, una mala postura. Y lesiones. Que es la más común. De mala postura, donde hay coxa curva, coxa vara, no es nada más que los miembros hacia adelante, hacia adentro o los miembros hacia afuera, hace que en este caso la articulación femorotibio-rotuliano sea focalizada. Al ser focalizada se pierde la estructura y hay una pérdida del espacio interóseo, lo que nos demuestra que hay un proceso degenerativo. En este caso lo podemos observar así: una pérdida del cartílago hialino de la superficie articular, lo que produce un roce de la misma, generando, por supuesto, lo más característico en todas estas lesiones es el dolor. Puede ser de carácter primario, idiopática relacionada con la edad, o de carácter secundario por osteocondrosis, pobre conformación, traumatismo repentino o repetitivo sobre la superficie articular, infecciones articulares y medicamentos tales como los corticosteroides. Pero aquí pasa que resulta que nosotros tenemos ciertos sitios que yo ya les he mencionado que se llaman sitios santuarios. Estos sitios santuarios son sitios donde no debería haber ningún tipo de célula que no sean proteínas. Aparte de las proteínas, perdón, no debe haber absolutamente nada. O sea, células en el líquido sinovial no debería haber. Ahí no debería haber hematines, ahí no debería haber glóbulos blancos de ningún tipo, no debería haber plaquetas. Porque cuando hay ese tipo de celularidad, ahí hablamos de un proceso inflamatorio. Resulta que en estos sitios santuarios, la entrada de cualquier leucocito
predisponen a que en esta lesión se liberen histaminas. Y las histaminas generan inflamación para liberar más leucotrienos, tromboxanos y, no menos importante, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Que ellas tienen la característica de producir, aparte de estas interleuquinas, quimiotaxis, también fiebre. Pero lo más preocupante es la quimiotaxis. ¿De qué pasa? Al producir un proceso inflamatorio con infiltrado celular, genera factores inflamatorios que generan mayor llamado celular y hace que entren más células inflamatorias. Resulta que el cartílago hialino de las superficies articulares, en el momento del desarrollo, no se lo presentaron. A los leucocitos. No se lo presentaron en el transcurso del desarrollo del feto. Eso hace que el mismo leucocito reconozca este cartílago como extraño. Y al generar o reconocer este cartílago como extraño, por eso que se llama sitio santuario, que no debería haber nada, porque cualquier entrada de cualquier leucocito va a hacer que haya quimiotaxis y haya degeneración articular. Por eso es que los procesos inflamatorios articulares con infiltrado polimorfo son abrasivos o degenerativos. Por eso generan la enfermedad articular degenerativa, porque los procesos inflamatorios empiezan a consumir todo lo que es la articulación, el cartílago hialino, el menisco articular, los ligamentos cruzados, en el caso del miembro posterior. Todo empieza a degenerarse porque se infiltran estos leucocitos. ¿Qué es lo que nosotros visualizamos o lo que nosotros escuchamos cuando aquellas personas que sufren de artritis reumatoide? Porque es un proceso inmune que hace que se infiltren los componentes anticuerpos, que se detecten estas articulaciones, este cartílago hialino, que hace que llamen más células inflamatorias y empiecen a eliminar eso que no es reconocido por el cuerpo. Pero es un proceso autoinmune. Pero también puede pasar con el tiempo de malas posiciones, malas posturas, muchos golpes y generar procesos inflamatorios que llamen a quimiotaxis. Básicamente esa es la fisiopatología del proceso degenerativo. Un infiltrado polimorfo que empezó a destruir y a consumir todo el cartílago. Pero aquí también lo tenemos. Que es un trauma, un proceso inflamatorio, una sinovitis, que genera infiltrado, que va a producir metabolismos tóxicos, que va a empezar a degenerar una degradación de los proteoglicanos, los glucosaminoglicanos y el ácido hialurónico, cambios degenerativos de la cápsula articular, pérdida de la articulación y formación de osteocondrosis o de los osteofitos, que es lo que se llaman los ratones articulares. Cuando empezamos a visualizar estas áreas en una radiografía, vemos lo primero que tenemos que observar. Vamos a pagar un momentico allá, Rayerson, por favor. Ustedes cuando ven un hueso, cuando ustedes quieren evaluar, lo primero que tienen que ver una articulación es el espacio, el grosor de la corteza medular, de la corteza ósea, porque por ahí partimos cuál pudiese ser el origen. Aquí tiene una buena corteza, por ende, esto no es osteoporosis, porque hay buena conformación, hay buena densidad, hay buena radiopacidad del hueso. Pero resulta que este espacio que tiene aquí esta articulación, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa articulación? Metacarpofalángica.
monotibial rotuliano. No. Mira, esta tibia tan cortica. Metacarpofalange. Ya se ubicaron. Mira, aquí donde está esa articulación. La tibia no es así de corta. Metacarpofalange, ¿no? ¿Cómo lo estás? No. Esto sería tibio metatarsiano. Porque hay un proceso inflamatorio. Aquí pueden observar 1, 2, 3. Y aquí hay procesos degenerativos de la lesión. Porque hay pérdida de estos espacios articulares. Empieza a degenerarse y empiezan, no obstante, algo característico de los procesos degenerativos articulares son la visualización de zonas osteolíticas. Zonas osteolíticas. Zonas osteolíticas significa que hay un infiltrado celular que empezó a consumirse no tanto la articulación, sino que ya llega hasta el hueso, que se liberó leucosaminas, leucotrienos, tromboxanos, empezaron a eliminar hialuronidasas, glucosaminolidasas, y empiezan a destruir todo empiezan a destruir. Y por eso se ven zonas osteolíticas. Hasta visualizarse de esta forma. Puede ser a nivel de esta articulación, puede ser a nivel de esta articulación, y por lo general es unilateral. Es unilateral porque siempre, en el caso de equinos, viene por un mal herraje, viene por un traumatismo, por una mala postura, por una mala posición, donde el animal se lesionó y no lo dejaron descansar en cuanto al ejercicio diario. No hacer un ejercicio leve para movilizar la articulación, porque tampoco se debe dejar quieta esa lesión. Tiene que circular. Todo lo que es el ácido láctico, todas esas toxinas también tienen que circular. Pero esto es en cuanto a equinos. También la pudiésemos visualizar en pequeñas especies, como lo son los caninos y felinos, que ahorita es muy común visualizar o poder observar estas lesiones en clínica de pequeños animales por la longevidad de los animales actualmente. Animales de 15, 20, 22 años, el perro más grande que el mayor perro que he visto, y un gato de 30 años, pero se puede visualizar porque empiezan a degenerarse la articulación. El diagnóstico, por supuesto, lo más básico es palpación de la lesión, del área afectada. Hacer movimientos donde podamos hacer la hiperflexión de la articulación, porque pueden ser leves, sobre todo en la clínica de grandes animales, específicamente los equinos, donde la lesión es imperceptible, o si ustedes son buenos clínicos, pueden visualizar, como vimos en enfermedades del sistema nervioso, el cerebelo, el cachorro, que al principio había una incoordinación, pero era muy leve, no se observó o no se acentuó hasta que no llegó al cuarto mes. Hay casos donde la lesión es leve, pero está la lesión en clínica de equinos y se puede detectar. Pero ¿cómo lo confirmamos? Haciendo hiperflexión de la lesión o del área afectada que nosotros consideremos. Lo lógico sería evaluar todas las articulaciones, producir hiperflexión de la articulación y dejar que el animal camine. Si cuando nosotros vemos que el área está afectada, ya sea miembro posterior o miembro anterior, le hacemos hiperflexión, cargamos esa articulación y lo mandamos a correr, el animal va a acentuar la lesión y va a producir claudicaciones del miembro afectado. Esa es la forma más fácil de diagnosticar en clínica de equinos. Después de que le hacemos el estudio clínico por la evaluación, mandamos a confirmar con la articulación. Y en este caso, ¿qué articulación sería? ¿Cuál? Tibio metatarsiano. Esa es una. ¿Cuál más? Tarso metatarsiano. También, aquí está. Unos
y los tarsos. ¿Estamos claros acá? Pero recuerden que lo primero que ustedes tienen que visualizar, y nosotros siempre debemos recomendar que cuando estamos hablando o evaluando músculo esquelético, siempre se deben hacer diferentes tomas. Eso es mentira, a menos que sea extremadamente evidente como un traumatismo, e incluso así se necesitan dos tomas. ¿Por qué? Porque necesitamos ver si hay inflamación de la zona de forma lateral, porque hay pérdida de uno de los ligamentos que hace que se rote el miembro, que no lo podemos ver en una anteroposterior. Necesitamos una lateral. Pero en la anteroposterior nosotros podemos visualizar la pérdida del espacio articular, confirmando el proceso inflamatorio y degenerativo de la articulación, porque se empieza a perder este espacio. Igualmente acá empezamos a ver las zonas donde empiezan a perder estos espacios articulares, donde empiezan a ver estas zonas osteolíticas, donde se ven un poco más radiolúcidas, lo que nos indica que el hueso, en este caso, se está deteriorando y está irradiando el dolor, produciendo un proceso inflamatorio localizado en esa zona, pero en una parte regional. O sea, el dolor se irradia inflamando esta zona. Y eso es radiopacidad, zonas osteolíticas y pérdida de los espacios interarticulares, lo que nos confirma un proceso degenerativo articular. También lo podemos visualizar en pequeños animales. Entre esos hay una patología característica de pequeños animales, específicamente los pequeñitos. Vamos a hablar de las razas pequeñas de caninos, que se llama el Lescalber-Perthes. Lo descubrió un francés y le colocó su nombre. Siempre se me olvida cómo se escribe. Pero es osteólisis del cuello de la cabeza del fémur. Produce zonas osteolíticas, un proceso degenerativo articular del cuello del fémur. Por ende, hace que haya una destrucción tanto del cuello como de la cabeza o calota de la articulación. Por ende, no hay esa articulación homogénea entre el acetábulo y la cabeza del fémur. Y se ven estas zonas osteolíticas. Igualmente acá. Aquí todavía no está tan perdida como esta, porque en medio se logra visualizar el acetábulo. Pero entonces empezamos a ver estas zonas irregulares. Empezamos a ver un aumento de la radiopacidad del acetábulo. Empezamos a observar zonas osteolíticas en lo que sería el trocánter mayor y el cuello del fémur. Lo que nos confirma de que sea un proceso degenerativo osteolítico. Esto es característico de perros de raza pequeña y jóvenes. Perros entre 2 y 5 años lo pueden presentar. Incluso hasta 1 año se puede encontrar. Animales con claudicaciones, pérdida de la coordinación, en fase de astenia porque no se quieren mover, y se pueden visualizar porque hay un deterioro de la cabeza y del cuello del fémur, lo que va a generar, por supuesto, dolor. Al generar dolor, genera cortisol, genera depresión. Aquí tenemos esta articulación, que ¿cuál es? Número radio cubital. Ahí ese sí. Ese sí no. ¿Es número radio cubital? Sí, de esa. ¿Qué es esto? Las vértebras están al lado del hueso. ¿Qué son estos? El esternón. El esternón. ¿Y qué está al lado del esternón? El número. El húmero. ¿Y cuál es esto? ¿Qué dije yo? Eso es lo que Eso fue lo que dijeron. Y después se fue muy la mañana. ¿A poco por armar? Bueno,
esta articulación, donde hay un proceso en esta vista lateral, donde hay pérdida en zonas específicas, no en todas, donde hay pérdida de los espacios articulares. No obstante, hay un aumento o hay liberación de aglomerados inflamatorios con hueso, que es lo que se llama en una fase crónica del proceso inflamatorio degenerativo articular, que estos puntos que se ven aquí y que se logran visualizar mayormente aquí son los osteofitos o los ratones articulares, que no es nada más, de una forma vulgar decirla, que es una piedra en el zapato, una piedra en la articulación que se puede movilizar, que cuando nosotros estemos evaluando a estos pacientes geriátricos, que empezamos a hacer el movimiento de la articulación, podemos escuchar la crepitación de la articulación, confirmando el proceso degenerativo articular. Puede ser de los miembros, pero también puede ser intervertebral, que esto es característico de todos aquellos animales por encima de 8 años de edad, que osteocondrosis. Aquí está, un proceso de osificación de los puentes de los cuerpos vertebrales, y es un proceso degenerativo articular. Seguimos más con articulaciones, donde hay procesos inflamatorios, donde hay presencia de osteofitos, hay pérdida de los espacios articulares, hay degenerativo o lesiones osteolíticas en la superficie, donde hay esto sería la rótula, pero observen cómo esta zona acá se ve un poco más radiopaca en relación a esta zona de acá, que esto es lo que nos confirma que hay un proceso inflamatorio óseo. El tratamiento, por supuesto, se basa en el reposo, ya lo mencionamos, terapia física, que esto es lo más importante, la terapia física, drogas antiinflamatorias, no esteroideas como penibutasona, puricina. Se pueden hacer infiltrados de ácido hialurónico simplemente para aumentar la lubricación de la lesión, no para corregir. Cuando hay un proceso degenerativo óseo y articular, esto se dañó. Esto no se va a recuperar. Esto solamente se va a aumentar. Esto es como echarle un poco, es de reponerle el aceite al carro. Ya se perdió el litro y le vamos a reponer, pero el daño que hizo que botara el aceite, aquí está. No vamos a hacer absolutamente más nada. Aquí tenemos el hialuronidato de sodio para reemplazar el ácido hialurónico endógeno, pero es solamente aumentar la lubricación, incluyendo glucosaminoglicanos, que también pueden ayudar como condroprotectores para aumentar la formación de líquido sinovial, pero para más nada. Solamente es terapia de sostén. Suplementación oral de sulfato de condroitina, nuevamente. Terapias biológicas como el plasma rico en plaquetas, el seroautólogo condicionado, proteínas antagonistas de los receptores de interleuquina para disminuir el infiltrado polimorfo, porque es una causa desencadenante, más no se va a regenerar más. Corticosteroides intraarticulares se pueden utilizar, pero aquí hay un problema. Por supuesto, nosotros colocamos corticosteroides intraarticulares, disminuimos el infiltrado polimorfo, pero resulta que cada vez que nosotros introducimos aguja, nosotros podemos ser muy asépticos, pero nosotros introducimos también sangre que va a tener que regenerarse, y para regenerarse necesita vasos sanguíneos, y entre más se puye una articulación, más van a hacer que ustedes que esa articulación tenga que regenerarse. ¿Y cómo se regenera? Produciendo neovascularización. Al producir neovascularización por inyectar tanto una articulación, van a hacer que se formen vasos sanguíneos que introduzcan glóbulos blancos en la articulación y la terminen de degenerar, por más de que le inyecten esteroides, porque esto tiene un efecto limitado. Cumple su efecto, se es metabolizado, se excreta y queda el vaso sanguíneo ahí pasando más glóbulos blancos, lo que va a complicar el caso. Ya le colocamos suplementación, entonces nosotros lo que hacemos es fisioterapia o fisioterapia. En este caso tenemos la hidroterapia, que no es nada más que facilitar
el movimiento de las articulaciones, pero disminuyendo un poco la carga. El animal puede movilizarse, lo que evitamos es el efecto negativo dado por la atmósfera, y el animal empieza a movilizar la articulación, porque el punto importante es movilizar la articulación cuando está lesionada, no mantenerla estática. Eso ya quedó en el pasado. Se necesita movilizar para que todos esos efectos tóxicos puedan ser circular, para que puedan circular. Y grandes animales también. Para mañana.